Estoy pues llena de gozo, feliz, aunque políticamente estamos ahora mismito en Estados Unidos, donde yo estuve por muchos años en un lugar donde estamos pensando que quizás en la combinación de presidente a vicepresidente más pro aborto en la historia de los Estados Unidos se está colocando. Eso no cambia la realidad del trabajo de nosotros como iglesia y es ser provida en acción. Es ser provida en acción, así que ahora más que nunca necesitamos que la iglesia se levante y que hagan lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es rescatar a los niños por nacer. Y quería compartir dos versículos bíblicos. Antes de comenzar, tengo conmigo a un compañero, ¿verdad? Un guerrero por la vida, que es Javier Vargas, de Adoptando en PR, y le vamos a dar la oportunidad a él de que nos hable un poquito acerca de la adopción en Puerto Rico. Uno de los versículos que quiero compartir es Proverbios 24, 11 al 12, que dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Siempre repito este versículo porque es el que Dios usó para llamarme a rescatar la vida del no nacido. Dios no me dijo si yo quería rescatar la vida, me dijo que librara a los que van de camino hacia la muerte. Y qué forma más poderosa que la adopción. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que quisiera presentar a nuestro hermanito Javier Vargas, de Adoptando en PR. Gracias, muchas gracias. Muy honrado de estar aquí nuevamente con ustedes. Interesantemente acerca del verso de Santiago, cuando habla de visitar o de cuidar el huérfano y la viuda, la palabra original que utiliza el escritor es episkeptomai. Oye, me estamos aprendiendo griego, ¿verdad? Sí. Qué bien. En este tiempo hay que aprender de todo. Y esa palabra lo que nos lleva a lo que implica es pastoreo. Es un cuidado profundo. Incluso si tú miras de dónde sale la palabra episcopal, sale de esa raíz griega. La misión de nosotros como iglesia, Santiago está diciendo, la religión pura y verdadera, no es aquella que le lleva un regalito en las navidades a los orphanages, a los niños. Es aquella que toma como misión el cuidado de los vulnerables, porque cuando venimos a ver, esos vulnerables éramos tú y yo. Exacto. Los huérfanos éramos tú y yo. Y a eso es a lo que Santiago nos está invitando en este verso hermoso. Agradezco un montón la oportunidad de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Javier Vargas, de Adoptando en PR. Y hoy quisiéramos, estamos en el mes internacional de la adopción. Ayer, miles de iglesias en Puerto Rico y alrededor de los Estados Unidos se unieron para celebrar Orphan Sunday, que es un día donde recordamos y creamos conciencia acerca de las necesidades de aquellos más vulnerables, de los huérfanos. Y cuando hablamos de los más vulnerables, hoy, ¿cuáles son los más vulnerables? Son aquellos niños que están en el vientre con una amenaza a sus vidas sin haber nacido. Exacto. Y son aquellos que nacen y que nosotros hemos sido llamados a cuidar, a pastorear, a proteger. Javier, te pregunto, si nosotros persuadiéramos a todas esas jovencitas que quedan y otras que son un poquito más adultas que recurren al aborto, si las convenciéramos de que no lo hagan, ¿cuánta gente hay dispuesta a adoptar aquí en Puerto Rico? Bueno, hoy, en este momento, ahora mismo, en el Departamento de la Familia, hay sobre 227 familias esperando un niño para adoptar. 227. 227, y eso es bien poquito. Fíjate, eso es bien poquito. Sí, pues te voy a decir por qué. Hay 2.800 niños en el sistema. Hay 2.800 niños en el sistema. Y lamentablemente de esas 227 familias, solamente 15, escúchate este número, es triste, está dispuesto a adoptar niños mayores de 7 años que tengan hermanitos. Entonces,
la propuesta que Adoptando en PR está trayendo es, primero, iglesia, vamos a involucrarnos porque al fin y al cabo es nuestro llamado. Y nosotros no estamos diciendo que todos en la iglesia tienen el llamado a adoptar. Todos en la iglesia tenemos el llamado de hacer algo, de crear conciencia y de entender que nosotros fuimos los llamados al cuidado y pastoreo de estos más vulnerables. Segundo, estas jovencitas o no tan jovencitas que están pasando por estos embarazos inesperados, tú no estás sola. Adoptando en PR está reclutando familias, no solamente en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos, para poder brindarle a ese regalo que Dios te dio en tu vientre una familia. No tienes que pasar el proceso sola. Y Adoptando en PR, al igual que Daisy, que toda la vida, somos ministerios que no te vamos a juzgar, al contrario. Te vamos a bendecir y te vamos a ayudar y te vamos a levantar y te vamos a ayudar en todo lo que sea el proceso. Pudiéramos describir cuál es el error común de la gente que llega buscando información para mirar la posibilidad de adoptar. Mira, generalmente nosotros exponemos que el primer error es la motivación. Okay. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, y vuelvo, estoy hablando de la iglesia. Okay. Vamos primero a la iglesia. Mi motivación para adoptar nunca debe ser el satisfacer el deseo de mi corazón. Bien. La motivación por la cual nosotros fuimos adoptados fue para satisfacer nuestra necesidad. Si nosotros podemos cambiar ese punto de vista, yo quiero adoptar para satisfacer la necesidad del niño que necesita familia. Estás hablando del corazón de Dios. Fuimos adoptados porque teníamos una necesidad. Exacto. Estás poniendo a Dios como padre que nos adoptó. Y como hijos imitamos a papá. Wow. Ahora, ¿cuál es el error más común en las parejas en general? Expectativas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos adoptar el bebecito que aparece en las fotos de la comida. Sí, the Gerber. No quise decir el anuncio. Queremos adoptar al bebé Gerber. Queremos adoptar el nene con los cachetitos coloraditos y los ojitos azulitos. El nene que no trae problemas, el nene que no tiene ningún tipo de situación. Y eso no es una realidad. Nuestros niños, aún los niños recién nacidos, que no han sido anhelados en el vientre de mamá, nacen con trauma. Los niveles de cortisol por los cuales pasa mamá en ese embarazo no deseado o inesperado, crea un trauma prenatal en el bebé. Nosotros tenemos el caso de Marinette. Marinette fue una mamá que adoptó una bebé de nacimiento. Y hoy ustedes pueden hablar con ella y ya te pueden testificar de los retos, de lo que el trauma de ser un bebé no esperado en el vientre de mamá creó. Pero lo mismo pasa con los niños que son removidos de la familia. Dime tú qué mayor trauma para nosotros, y Moraima, yo conozco tu testimonio bello y hermoso y el de tu hermano. Lidiar con esos traumas de la niñez es fuerte para nosotros como adultos. Imagínate para un niño que solamente tiene 3, 4 años, 5 años, que vivió violencia, que vivió maldad, que vivió alcoholismo, que vivió maltrato, que vivió drogadicción, que vivió prostitución. Pero aún así, el peor trauma es cuando lo remueven de lo único que conocen como su lugar seguro. Javier, pero decir la verdad que estás diciendo, porque es tu experiencia de todos los días, no... ¿Cuál es la palabra? No le quita el incentivo a aquel que nos está escuchando para adoptar, porque Sí. aparte, si mi esposa y yo nunca hubiésemos tenido hijos y nos encantan los nenes, y hubiésemos optado por adoptar, y tú me das la información que me estás dando, la parte humana, no el cristiano maduro por la palabra, no el cristiano agradecido porque Dios me aceptó incondicionalmente con 1000 problemas, que si Él no me adopta y me acepta incondicionalmente me pierdo, porque era terco, conducía mi vida siempre hacia el mal, lejos de Él. Eso es una verdad poderosa para persuadir, poderosísima, porque me volaste la tapa a los sesos. Poner a Dios como el que adopta incondicionalmente, no porque Él quiere sentirse contento, es porque yo lo necesito. Amén. Pero acá en lo humano,
que la gente dijera eso a prima facie, como que no es así de fácil. No, y gracias, esa pregunta es excelente, porque ¿cuál es la propuesta de Adoptando en PR? Permítenos educarte a trabajar con esto. Porque sí se puede, sí hay un proceso de adopción en el que tú vas a salir fortalecido. Pero ¿por qué es importante esta verdad, Juan Carlos? ¿Por qué es importante? Porque lo más triste de esto es que cuando esta verdad no es expuesta y estas familias, y esto es contestando tu pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes? Los errores más comunes, yo digo que es expectativa. Cuando vamos a adoptar con la expectativa errónea de que no voy a enfrentar estos retos, ¿tú sabes cuál es el problema? Que terminan devolviendo a los niños. Así es. Mis hijos, mis propios hijos, fueron devueltos 2 veces. Y yo no le echo la culpa a las parejas. Yo no. Ellos tenían una expectativa de que su proceso iba a ser un proceso digno. Entonces, nosotros creemos que nosotros debemos educar, preparar, levantar familias educadas, preparadas, con las herramientas necesarias para enfrentar lo que va a convertirse en un proceso hermoso, exitoso, como lo anhelamos. Pero antes de que el matrimonio es fácil. No, un reto. Y debemos decírselo a la gente para que se prepare. La paternidad es fácil. No, y debemos decírselo a la gente para que se prepare y los debemos educar. Lo mismo pasa con la adopción. La adopción es hermosa. Yo no veo mi vida sin mis hijos. Claro. Ya tengo uno que se me fue para el ejército y me tiene súper orgulloso de ver esas fotos, él vestido con su uniforme, etcétera. O sea, la historia va a terminar hermosa. Bien. Vamos a ¿Por qué preparar. no se orienta? O sea, ¿por qué no se da talleres más seguidos? Es mi primera pregunta. Y la segunda, las campañas. Ya yo no escucho campañas de adopción. ¿Qué pasó con eso? Pues mira, para contestarte la primera pregunta, Adoptando en PR tenía un plan tan grande para el 2020. Teníamos un plan preparado donde íbamos a estar cada mes en un pueblo diferente, en iglesias diferentes o en donde nos inviten para dar las herramientas y preparar a las familias para estos procesos. Pero llegó COVID. Y segundo, las campañas. Lamentablemente, quien corre las campañas en Puerto Rico es el Departamento de la Familia. Exacto. Porque son los que tienen el dinero para correrle, ¿no? Pues lamentablemente yo vi campañas a las 12 de la noche. Sí, el horario de servicio. El horario de servicio público. Y lamentablemente proyectan, y esto contesta a tu pregunta, solamente lo que la gente quiere escuchar. Sí. Y miren, y qué interesante y qué bueno esa pregunta que me trae Juan Carlos. Gente que nos escucha, la adopción es hermosa. Por encima de todo, la adopción es una imagen de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Amén. Amén. Pero como todo aquello que representa la imagen de Dios en manos del ser humano, trae complicaciones, tiene situaciones difíciles. Lo que estamos trayendo es, tenemos un ministerio, una organización que tiene las herramientas para prepararles, que tiene la experiencia para prepararles. El 100% de nuestras familias con las que hemos trabajado ha resultado victorioso en sus procesos de adopción. O sea, quiere decir entonces que no te topas nunca con una situación en la que deciden, ustedes no deberían adoptar. O sea, de momento el olfato, como que no les da el olor a... No, esta gente no es tan estable. Quiero decir, ¿cómo ustedes pueden asegurarse de que una pareja está emocionalmente estable, suficientemente estable, como para ese paso? Brutal. Nosotros tenemos un programa psicoanalítico que prepara que estas parejas toman antes de comenzar su proceso de adopción. Javier, échate un poquito para acá, que la cámara te vea la carita. Ok, perdón. Tenemos un programa psicoanalítico, se llama Prepare and Reach. Es el programa número 1 utilizado por agencias de adopciones en los Estados Unidos, agencias de adopciones privadas.
Este programa psicoanalítico, una vez la familia toma la prueba, me rinde a mí un informe que me permite ver las fortalezas y los puntos, áreas de crecimiento de esta familia. Antes de que esta familia comience este proceso de adopción, nosotros vamos paso a paso con personal ya debidamente preparado, preparando estas familias, Wow. entendiendo que esta es tu fortaleza, más sin embargo, este área la necesitamos fortalecer. Mira que no te descarta. Exacto. Pero necesita, por ejemplo, si nuestro examen o nuestra prueba Evaluación, nos muestra que tenemos problemas en el proceso de resolución de conflictos, yo no te voy a descartar porque tú no tienes las herramientas para resolver conflictos. Vamos a darte las herramientas. ¿Por qué? Porque cuando llega un niño a tu vida cambia. Pensemos por un momento. Esta pareja saludable, excelente pareja. 15 años de casado, excelente pareja. 15 años de casado, pero solito. Tienen un estilo de vida de 15 años. Y de momento, ¡pum! Llegó este niño, tiene 6 años. Fue molestado sexualmente en su pasado. Ese niño necesita una familia que esté preparada primero para entender que ya esos 15 años pasaron. Ahora llegó la paternidad. Ahora hay un niño que depende de nosotros, que va a requerir tiempo de nosotros, que va a requerir entendimiento de sus procesos, y que es todo educación. Y que va a estar apático a la figura que identifique como que la abusó. Exacto, correctamente. Y que esa apatía no significa un rechazo a ti, significa un rechazo a mi pasado. Dame tiempo. Yo tuve una niña de 12 años que le decía a mamá, por favor, mira, esto es increíble. Escribió una carta a su mamá adoptante. Por favor, dame la oportunidad de aprenderte a amar. Wow. ¿Por qué? Porque al principio esta niña había pasado por más de 12 hogares en 6 años. Wow. Entonces tiene 12 años, está entrando en la preadolescencia. Exacto. Y de momento esta familia que tiene ya 14, si no me acuerdo, años de casado, pero nunca habían sido padres, deciden abrirle las puertas. Mira qué cosa más hermosa. Más sin embargo, el no estar preparados para manejar la preadolescencia, para manejar el trauma, para manejar el sentimiento de abandono, para manejar sentimientos de inseguridad. Recuerden, en 6 años, 12 veces. ¿Qué me garantiza que esta es la última ocasión? Exacto. ¿Qué me garantiza que tú me vas a amar para siempre? En medio de un conflicto, ¿hay manera de tú agarrar el teléfono y llamar a algún lugar y decir, ayúdame, que nos enredamos aquí con un asunto y no sabemos cómo bregar? En Adoptando el PR, y lo digo con toda la humildad del mundo, nuestras familias son eso, familia. Qué lindo. Ellos nos llaman a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Ellos nos llaman a la hora que sea. Cuando no están las horas de oficina disponibles, el teléfono se transfiere a mi teléfono Para que no personal. están solos, no quedan solos en el No, proceso. porque no hay momento más difícil que la soledad en el tiempo de dificultad. Y para eso está Adoptando en PR. ¿Viene gente de Estados Unidos, tengo la curiosidad, para adoptar niños en Puerto Rico? La gente en Estados Unidos están ansiosos por poder adoptar en Puerto Rico. No pueden. Sí pueden. Sí pueden. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, Sí, ya entendí. Ya entendí. Los protocolos, ¿sabes que yo te escucho hablar? Y a mí me lleva mucho hablarle a niños removidos y inclusive a niños de vida independiente que ya pasaron por ese proceso. La última vez atendí como a 200 y el hambre que hay. O sea, tú le puedes ver en los ojos ese deseo de que me escuchen, de que sepan que yo soy capaz de dar a pesar de lo que pasé. Sin embargo, cayendo en cuenta, nunca he estado con padres que necesitan estos talleres también. pues podemos hablar de eso. Porque no necesariamente lo digo por eso, sino que es un mensaje al Estado. Que son cuidadores, le podemos llamar cuidadores, se agotan, pasan por momentos tan tensos donde quizás tengan la tentación de entregar al muchacho y no, espera un poco más, hay alternativas. Sí, y eso nos ha ocurrido constantemente.
Ajá. Eso nos ocurre, eso nos llama. Mire, en una ocasión una mamá me llamó, mira, yo le puedo dar para atrás a la adopción que hice hace 3 años atrás. Wow. Volvemos y queremos ser promotores de esperanza, promotores del evangelio, ¿no? Sí hay este momento en donde todo se transforma. Claro. Nuestra propuesta es que se transforma a través del evangelio. Es lo único que te va a dar esa certeza. Pero lo que le queremos decir a estos papás es que queremos adoptar, tenemos las posibilidades para hacerlo. Nuestra propuesta es vamos a hacerlo educadamente, con la motivación correcta y con las expectativas correctas, para que tu proceso de adopción sea uno exitoso. Yo soy papá de 3 niños, los 3 por medio de la adopción. Qué lindo. Wow. Y conocemos la historia de Daisy. No estamos adoptando porque necesitemos ser papás. Es porque conocemos, ha sido un llamado a nuestra vida. Y lo que le queremos decir a nuestro público en esta mañana es, la adopción es hermosa, pero al igual que el matrimonio, al igual que la paternidad biológica, la adopción viene con retos. Y tenemos que estar preparados para esos retos para poder sobresalir. Y termino quizás esta parte. Cuando venía de camino, venía escuchando la sesión de Moraima. Y escuchamos a la joven que fuese despedida 2 veces en un mes. ¿Por qué ella podía sonreír? ¿Por qué ella podía estar gozosa en el tiempo de aflicción? Porque la palabra la llevó a prepararse. Así mismo. Y su gozo está basado en algo que va por encima de su situación y sus circunstancias. Lo mismo es en el matrimonio. Tenemos un matrimonio y mis mensajes siempre es matrimonio, paternidad, adopción. Son diseño de Dios. Siempre van a traer complicaciones porque están en manos de barro. Mas, sin embargo, podemos encontrar gozo en medio de las situaciones cuando tenemos las expectativas correctas, las herramientas correctas, con el equipo correcto. Y yo tengo quiero un reto. Un reto. ¿Cuántos niños tú dijiste que están disponibles en el Departamento de la Familia Para adopción, hoy hay 189 niños. Hay 2.800 en foster care, en cuidado sustituto. Hay 500, entre 490 a 500 en el proceso de ser liberados de patria potestad, pero hay 189 ya preparados para adopción. Importante. Sobre el 90% de ellos son mayores de 7 años y tienen hermanitos. Mi propuesta es, dijiste 189, así 200. Vuelvo. En Bayamón hay 300 iglesias. En Bayamón hay 300 iglesias. Ese es mi pueblo, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias hay en Puerto Rico? No estoy hablando cada cristiano. Oye, si cada iglesia dice, nosotros vamos a ser los que equipan, los que apoyan, los que le dan fortaleza a una familia de mi iglesia. Se acabó, ya no hay ninguno disponible. No. Se acabó. Sí, Puerto Rico tiene más de 8.000 iglesias. En Puerto Rico. Sí, Acabamos más de con 8.000. Pues mira esta matemática sencilla. Si por cada 10 iglesias una familia se levanta. una familia. No estamos hablando de la iglesia entera. Una familia, y la iglesia se levanta para apoyarlos en este transcurso. Sí, porque lo que son 189 son familias en espera. Lo que son 189 son niños liberados de patria potestad. Listos para ser Pero los adoptados. 2000 y picos. Son niños que están bajo el cuidado del Estado. Bien. Ok. Son, ok. Todavía los padres tienen. Esto se divide en estas Todavía áreas. los padres tienen. Exacto. Ok. 2.800 niños, entre 2.500 y 2.800 niños que están en cuidado sustituto, removidos de la familia paternal. Ajá. Pero todavía tienen el vínculo legal Ahí de era. la patria potestad, Ok. todavía no se ha removido. Ok. Hay entre 490 a 500 niños que están en el proceso que ya el Departamento de la Familia y Tribunal entienden que su camino de permanencia va a ser la remoción de patria potestad. Están en proceso de removerle esa patria potestad para ponerlos en adopción. Excelente. Hay 189 que ya están disponibles hoy, ahora.
Ahora, el punto es que de esos 189, el 90% o un poquito más son niños mayores de 7 años. Que la gente Con lo el que manito. busca son los bebés pequeños. Entonces, si por lo menos una de cada 10 iglesias, una familia de cada 10 iglesias, se comunica con nosotros y dice, yo quiero adoptar. Estamos hablando de que vamos a levantar 800 familias. 800 familias. Entonces, tengo un pastor amigo que se llama Otto Sánchez, que dijo, la iglesia se ha convertido en experta en hacer protestas, pero no experta en hacer propuestas. Nosotros no venimos a protestar, nosotros venimos a hacer lo que la palabra nos manda a hacer. Y venimos a traer la propuesta de que es la iglesia la llamada a cuidar del huérfano. Excelente. Eso es. Tremendo tema. Poderoso. ¿Dónde Qué conseguimos hermoso. más información? Se puede comunicar con nosotros al 787-895-5727, adoptandoenpr.org, o en todas las redes sociales, Adoptando en PR. Daisy. Gracias, Yati. gracias. No, gracias por dejarme traer este recurso Ok. que para mí es realmente el señal número uno, la señal número uno de que Puerto Rico es pro vida. Amén. La iglesia se tiene que levantar y por favor vamos a quitarle el trabajo al Departamento de la Familia, porque ese es el trabajo de la iglesia, no del gobierno. Amén. Tremendo, tremendo. Gracias, Daisy. Excelente. Extraordinario tema. En Ruta Nueva Vida 97.7.